Por favor, acompáñenme a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 con nuestro texto base. ¿Ya lo tienen? Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El título de esta enseñanza es El yo en la cruz. En la enseñanza pasada estuvimos estudiando e identificando cómo se comporta la carne, que es la manifestación del yo, el ego. ¿Cuáles eran sus actitudes? ¿Cuáles son los apetitos de nuestra naturaleza caída? Y bueno, seguro que tuvimos mucho la oportunidad de experimentar ese tipo de situaciones en las que la carne quiere manifestarse. Entiendo que muchos de ustedes pudieron lograr identificar sus reacciones precisamente en el momento de la prueba, en ese momento de la tentación. La pregunta es, ¿hubo resistencia o se dejaron llevar? Pues bueno, se entiende que si hoy volvieron es porque hay más que ofrecer como un sacrificio vivo. Recordemos algunos puntos que caracterizan a la carne, que caracterizan al yo. Uno de ellos es el vocablo más. La carne siempre va a querer más cosas, más posesiones, más poder, porque la carne no tiene límite. Otro punto es el aquí y ahora. Nunca más tarde. ¿Para qué esperar? Otro punto más en la lista es que la carne siempre quiere experimentar. Ahora sí que en carne propia. Y toma como bandera, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Además, yo soy más inteligente, a mí no me va a pasar lo mismo. Además, prácticamente ya está legalizada, por ejemplo, la ley del aborto. Otro punto que a la carne le fascina es controlar, es mandar. La carne conoce la justicia, pero solo para ella, cuando se ve afectada en sus propios intereses. Nunca va a conocer la justicia hacia los demás, no, siempre hacia ella. A la carne también le encanta presumir, es más, le fascina, le atrae el hecho también de provocar la envidia en los demás. La carne le gusta sentirse buena, sentirse benevolente. Le gusta la comodidad, sobre todo en temas espirituales. ¿Para qué investigas? Con que no le hagas mal a los demás, eso te lo tomará en cuenta Dios. Además, no eres como los otros. A eso le encanta la carne. Vimos también que el deporte favorito de la carne es la mentira, así como la justificación. Y todo esto, todos estos elementos y seguramente más, están envueltos en algo que se llama intenciones. Intenciones que Dios conoce y que también se hacen claramente visibles hacia los demás, porque de alguna manera la carne es ciega, no quiere darse cuenta, no quiere reconocer. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a intentar protagonizar, siempre va a querer salir. Y siempre va a intentar verse benevolente, incluso en temas espirituales. Y esto fue lo que le pasó a los Gálatas. Tanto que el autor
dice lo siguiente en Gálatas 3:3. Les dice así: ¿tan insensatos son ustedes, Gálatas? O sea, faltos de entendimiento. Habiendo comenzado por el Espíritu, obviamente los Gálatas eran carnales, ¿verdad? Una vez que se les predica y demás, dicen: voy a reformar, voy a cambiar mi manera de vida, y entonces empiezan a andar en el Espíritu, pero de pronto la carne empieza a salir. Y luego les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, la carne va a intentar, entre comillas, espiritualizarse para sentirse buena. Como vimos la enseñanza anterior, la carne siempre va a estar al acecho mientras nosotros estemos en este cuerpo. Y si observamos bien las obras de la carne, siempre va a estar alimentando a esa bestia insaciable llamada el yo. En Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras del yo, del egoísmo, y son las siguientes: adulterio, fornicación, inmundicia, que significa que es algo impuro, algo deshonesto, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cada uno de estos puntos observan que hacen referencia al yo, al satisfacerse a sí mismo. Esas son las obras manifiestas. Y luego dice lo siguiente: en cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Y es de llamar la atención la frase siguiente: como ya les he dicho antes. Algunas veces podemos llegar a pensar: ¿otra vez la misma enseñanza? Eso ya lo había dicho. Pero aunque parezca un pleonasmo, olvidamos que la carne es corta de memoria. ¿Sí se entiende? Olvidamos que la carne es corta de memoria, porque ella vive el aquí y el ahora. Pablo le dijo al joven pastor Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y Timoteo le pudo haber dicho: oye, Pablo, me ofendes. Soy pastor. ¿Por qué me dices que me cuide? Pero Pablo sabía que estaba de lo que estaba hablando, porque él mismo conocía que su carne, su yo, sus intenciones terrenales estaban siempre latentes, estaban ahí, constantes, estaban al acecho. Segunda de Corintios 12:7 nos lo explica en voz y en palabra de Pablo. Y él decía, porque él había tenido unas revelaciones que muy pocas personas han tenido, y él entendió esto y dijo: y para que la grandeza de las revelaciones, todo lo que Dios me había mostrado, no me exaltara, es decir, yo mismo, me fue dado un aguijón en mi carne, me fue dado un aguijón en mi yo, en mi ego. No habla específicamente de qué se trata, pero lo que sí es seguro es que le dolía a su yo, a su ego. Y era un mensajero de Satanás
que me abofetee. ¿Quién le dio permiso a Satanás? Dios, ¿verdad? ¿Quién estaba detrás de ese aguijón? Dios. ¿Quién estaba detrás de esa prueba que lastimaba su ego? Dios. ¿Quién está detrás de esa prueba que a ti te afecta en tu yo, en tu carne? Dios. Porque Él prepara el asador, ¿verdad? Para la carne y para el ego. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, no me suba el papelito, ¿verdad? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pablo era un hombre de oración? 3 veces rogó y seguramente sus oraciones eran poderosas con los demás, pero en esta ocasión, en 3 ocasiones no respondía, o dos no respondió y en la tercera sí, pero respondió de forma en la que él no esperaba. Y entonces recibe esta contestación de parte de Dios y le dijo: bástate mi gracia. Es decir, tengo algo mejor que tu petición. Tengo algo mejor que tu petición. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad carnal. Así que entre más dominada esté la carne, más manifestación de mi gracia habrá en ti. Porque si te quito ese aguijón, te vas a quedar loquito por todo lo que sabes. Por eso, bástate mi gracia. Y entonces él lo logra entender. Aquí la pregunta es: ¿nosotros lo entenderemos? Y fíjate lo que dice: por tanto, de buena gana me gloriaré. Es decir, ya Dios me respondió, no como yo quería, pero me respondió con algo mejor. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades humanas, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Débil en mí, es decir, en mi yo, pero fuerte en Dios. Veamos algo interesante también del discípulo Pedro, que fue tratado, fue zarandeado, justamente por tantas veces en las que estuvo confiando en sí mismo. Y veamos en su carta algo interesante, pero si lo logramos ver desde el punto de vista de él, de Pedro, en 1 de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Y dice así: humillaos pues. Humillaos, lo está diciendo aquí el impetuoso, el que era impetuoso, el que era impulsivo. Y dice: no, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y esto, si parafraseamos, no como yo que quise hacer mi voluntad en el aquí y en el ahora, cuando estaba con Jesús. ¿Sí? Aprendan, no esperen. ¿Por qué? Por experiencia se los digo, dice Pedro. Esperen, confíen, no sean arrebatados. No sean arrebatados, dice Pedro, para que Dios haga su voluntad en ustedes y los transforme. Y luego sigue el versículo 7, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Pedro era ansioso? Movido de aquí para allá. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice Pedro, digámoslo así, porque Él tuvo cuidado de mí cuando yo fui de esa manera.
Y Él me restauró, me consoló y me dio ánimo. Y entonces en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad. Ser sobrios y velad. Esta frase es interesante porque nos revela la experiencia por la que Él pasó, porque Él sabía de lo que estaba hablando. La palabra sobrio nos da un significado de tener un dominio propio, ¿verdad? Al contrario de un ebrio. Un ebrio se deja llevar por sus impulsos. Esto evidentemente nos lleva al huerto de Getsemaní, ya que Pedro no tuvo dominio de sí mismo y casi materializa un asesinato. Evidentemente no premeditado, pero su carne y su impulso salió. Su carne lo llevó al extremo. ¿Por qué crees? Porque no pudo orar ni velar una hora y cayó en tentación de hacer cosas imprudentes y arrebatadas porque le ganó el sueño. Literalmente le ganó el sueño. Le pasó a ti como a ti cuando te estás durmiendo, ¿verdad? Y tú y yo te va a decir: ay, escrito está que la carne es débil. Y es verdad, pero escucha el consejo de Pedro en el versículo 8, y se los voy a leer en otra versión: tengan dominio propio. Es decir, si aquí te estás durmiendo, seguramente es por una consecuencia, ¿verdad? Probablemente te desvelaste, pero cada 8 días, bueno, si trabajas como velador, pues sí se te pide un esfuerzo adicional, ¿no? Levántate, no sé, pero cada 8 días estarte desvelando. Por eso dice: tengan dominio propio, descansen. Y luego dice: tengan dominio propio y manténganse alerta, es decir, estén atentos. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león hambriento buscando a quien devorar. Y ahora les voy a preguntar: ¿alguien me puede decir cuál es la dieta del león? La carne. La carne, el yo, el ego. Y esto nos lleva al huerto, pero al huerto del Edén, cuando Jehová Dios le dijo a la serpiente, aludiendo a ese enemigo, al diablo, aludiendo al león: por cuanto esto hiciste, es decir, por cuanto quisiste hacerte de adeptos para tus siniestros planes, a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, seduciendo al yo de ellos, del ser humano, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho o tu vientre andarás y te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De dónde salió el hombre? ¿De dónde fue formado? Del polvo de la tierra. Es decir, en otras palabras, Satanás, por cuanto usaste el ego y el yo del hombre para que comieran y se separaran de mí, ahora ese va a ser tu alimento. Tú vas a depender de ellos, tú te vas a alimentar de sus intenciones terrenales. Tú vas a depender de ellos toda la vida. Por eso Satanás anda al acecho como un león rugiente que quiere comer carne, que quiere comer al ego, al yo, y es justamente donde quiere ir. ¿Cuál es la prueba de esto? En 1 de Juan 3:12
habla de Caín, no como Caín, que era ¿de quién era? Espiritualmente era del maligno, espiritualmente era de Satanás y mató a su hermano. ¿Por qué? Por las intenciones. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Cuál fue el motivo? La envidia. La envidia es uno de los cortes que le encantan al león rugiente, que tengas envidia, que provoques la envidia. Y vemos en Mateo 4:8, cuando viene la tentación hacia Jesús, que lo lleva a un monte muy alto y le muestra el reino, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque había seducido al hombre, porque eran de él, de Satanás. Y veamos qué dice también el autor de Gálatas, en Gálatas 5:29. Porque aquí hay un pero. Gálatas 5:24, perdón. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este fragmento hay que dividirlo en dos. La primera parte dice los que son de Cristo. Para ser de Cristo, primero tienes que conocer, reconocer y aceptar lo que Cristo ha hecho por ti. Y esto es solamente buscando, clamando, preguntando. Es válido preguntarle a Dios, pero con la actitud correcta, y Él te va a responder. En otras palabras, los que son de Cristo es necesario que nazcan de nuevo. Y esto solamente lo puede hacer Dios verdaderamente cuando clamas a Él con todo tu corazón, porque Él te va a dar una vida nueva. Y la segunda parte es que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y esto nos lleva justamente a nuestro versículo principal, Mateo 16:24, que dice: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta frase aparece en tres ocasiones en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y este es un verdadero desafío para el oyente, porque lo primero con lo que se inicia es con niéguese a sí mismo. Este es el inicio para deshacer las obras del diablo que comenzaron en el huerto del Edén. Porque dice así que todo aquel que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio, y la palabra practicar es de forma constante, que nada más está pensando en eso, uno tras otro, que le da rienda suelta a la carne. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la carne. Es decir, para eso apareció, para darnos esa posibilidad. Pero alguien tiene que dar el primer paso, porque a nadie Dios va a obligar. Así como el hombre dio el primer paso para pecar, también tiene que dar el primer paso para volver a Dios, porque Él ya hizo la obra. Es simplemente aceptarlo, reconocerlo y recibir ese regalo. Recordarás que en el huerto la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, haz lo que te dé la gana.
Pues aquí Jesús dice, sí morirás. Si sigues con tu ego, si sigues alimentando a tu yo, sí vas a morir. Pero si tú quieres, porque no es obligatorio, yo puedo cambiar ese destino. ¿Cuándo inicia? En el momento de negarse a sí mismo. Cuando comprendes que por tu propia justicia, que por la justicia de la carne, nunca se va a comparar a la justicia de Dios. Simplemente cuando haces una simple comparación, tu vida contra la vida de Jesús. Cuando tienes esta revelación, entenderás que estás perdidamente extraviado si sigues estando en tus fuerzas. Por eso es que a muchos no les gusta investigar ni hablar de estos temas espirituales, porque a la carne no le gusta ser avergonzada, no le gusta ser humillada, ni mucho menos negarse a sí mismo. Y esta práctica la vemos desde los niños, les comentaba la ocasión anterior. Ellos quieren aquí y ahora, es su tendencia, pero ellos no tienen esa conciencia. El detalle es que el ejemplo de Jesús hace trizas cualquier justificación humana, y para poder verlo es necesario seguir sus pisadas para entender qué significa sígueme tomando tu cruz. Si es sígueme es porque Él va adelante, ¿verdad? Tú vas atrás, pero te dice toma tu cruz. No sé si sea correcto el término de fábula o relato, pero por ahí escuché que decían que un cristiano pues llevaba su cruz y pues en su propia vida, ¿no? En su vida terrenal, y le decía al Señor: ay, Señor, esta cruz está muy pesada, por favor ayúdame, esa cruz está muy, muy pesada. Bueno, recordando un poquito, cuando mi mamá decía, cuando mi hermana y yo nos peleábamos en la juventud, decía: ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? Porque yo no recuerdo haberme peleado así con mis hermanos, ni mis hermanas, nunca. ¿Qué estaré pagando con ustedes? Y cuando se pelean nuestros niños, mi mujer dice: ay, como dice tu mamá, ¿qué estaré pagando? Y yo por acá, ay, ya me acordé. Ya me acordé, pero bueno, probablemente te pase a ti, de pronto estés en una situación que dices: ay, Señor, esto está muy pesado, muy, muy pesado. Y este cristiano pues le dice: Señor, ayúdame, es demasiado para mí. Bueno, ven, elige. Y ya se pone a ver cuál, y entonces de repente ve una bien pequeñita, esa, qué curioso, es la que traías. Bueno, y miren, esto que les acabo de decir, esto de tome su cruz, es porque es algo individual, porque va a ser esa cruz al tamaño de tu ego o de tu yo. Por eso es que tomó exactamente la misma, porque es de su tamaño. Y no porque veas a alguien más afirmado en la fe, más confiado en Dios, significa que su cruz sea más pequeña. No, en ninguna manera. Significa que Él ha clavado más de su yo en la cruz. ¿Y sabes cómo se llaman esos clavos que atraviesan esa carne? Esos clavos son el ejemplo de Jesús, las pisadas de Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Lucas 2:46, Jesús a sus 12 años. Lucas 2:46.
Dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. ¿Cómo lo hallaron? Sentado, a los 12 años, en medio de los doctores de la ley. Es decir, estaba concentrado, estaba enfocado, estaba en un lugar donde había enseñanza, donde había aprendizaje, en el lugar adecuado, desde los 12 años. A los 12 años, ¿qué es lo que más nos interesa? El juego. Pero él desde pequeño, pero fíjense lo que dice, algo muy interesante. Dice que estaba haciendo 2 cosas, oyéndolos y preguntándoles. Jesús no estaba haciendo alarde de lo que él conocía, de lo que él sabía. Por el contrario, los escuchaba. Desde los 12 años. Y nosotros no podemos sentarnos a escuchar a nuestra esposa, a nuestros hijos, un ratito, ¿verdad? No podemos preguntarles también. Y Jesús sin fanfarronear, sin decir yo soy aquel que inspiró todo lo que ustedes están diciendo, sino les preguntaba. ¿Y cuántas veces a nosotros, nuestros dichos por tener ese tipo de actitudes de fanfarronería, nos ha metido en problemas y en tantas vergüenzas? Por no ser prudentes y no mirar al futuro. Lo que se construye en nuestras palabras, con nuestro yo, es cuando ese yo, ese ego quiere sentirse como un pavo real y simplemente está haciendo el ridículo con los demás. Pero fíjate con Jesús, después de que sus padres lo encontraron en el templo y su madre le externó cuál había sido la aflicción que ella había sentido, a partir de ese momento les estuvo sujeto. Es decir, nunca más se volvió a presentar esa circunstancia. Nunca más se volvió a presentar esa escena. Y Jesús se mantuvo bajo autoridad, la autoridad de sus padres. Pero no hubiéramos sido nosotros porque dicen, no, me voy de la casa, ya no aguanto a mis papás. Jesús, cuando nos dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Esa cruz será algo literal? Les pregunto. No, ¿verdad? Se refería a algo espiritual, algo que debe perdurar, a un símbolo, digámoslo así, que debe perdurar en toda nuestra vida. Y en Jesús también esa cruz estuvo en toda su vida, espiritualmente hablando. Y te voy a decir algo, esa cruz, el tamaño de la cruz en Jesús, espiritualmente hablando, era del tamaño de quien Él era. Nada más no tenemos ni idea cuál era esa magnitud. El tamaño de lo que estaba escrito de Él. Imagínate lo grande que era, porque Él tenía que crucificar justamente ahí todo lo que tenía y todo lo que era. Era del tamaño de su poder, de su gloria, de su hermosura, de su soberanía. Y ahí Jesús siempre crucificó todo eso que tenía, todas esas prerrogativas. En otras palabras, esas últimas 6 horas en las que estuvo inmovilizado en la cruz reflejaban todo lo que había hecho en su vida de forma voluntaria. Sus manos clavadas apuntaban a que nunca hizo lo que Él quería.
Sus pies fijados apuntaban a que no iba donde él quería tampoco, sino donde era enviado, siempre bajo autoridad. Y veamos también algunos otros ejemplos de ese costo, digámoslo así. Jesús no dejó ningún escrito a su puño y letra, es decir, él no habló de sí mismo, sino dejó que los demás dieran testimonio de él. ¿Por qué? En Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, y si hay orgullo, va a salir. Entonces, que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Y eso lo practicó Jesús. Dejó que los demás dieran testimonio de él. Pero no hubiéramos sido nosotros, porque nuestro ego hubiera publicado a la mitad del desierto. Otro ejemplo de Jesús al crucificar su yo fue cuando muchos querían hacerlo rey después de haber alimentado a más de 5,000, sin contar mujeres ni niños. Muchos lo querían precisamente por sus milagros, y él dijo: no, estos me están buscando por otra cosa. Cuando Jesús hacía milagros extraordinarios, en muchas ocasiones decía: no digas nada. En otras, siempre o en su gran mayoría, eran milagros que no se publicaban, que eran muchas veces de forma particular, de forma personal. Y siempre los milagros que llegaba a hacer era porque estaban con el consentimiento de su Padre Celestial. Siempre estuvo bajo autoridad. Pero no hubiéramos sido nosotros, porque nuestra carne saldría de forma inmediata para obtener un reconocimiento, un aumento, un ascenso, no sé lo que sea, para que me vean. Otro ejemplo fue justamente en el desierto, en la soledad con Satanás. Pudo haber demostrado quién era ante la insinuación de Satanás: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en piedra. No, que se conviertan en pan. No, piedras ya eran. En ese momento de necesidad, Jesús no vio justamente el aquí y el ahora, sino vio a futuro. Pero no hubiéramos sido nosotros, porque decimos: si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que padecer necesidad? Así dice nuestra carne cuando se quiere espiritualizar. O cuando Satanás le propuso un trato: mira, te voy a dar todos estos reinos si te postras y me adoras. Jesús no vio el momento, él vio a futuro. Siempre a futuro. El espiritual siempre va a ver a futuro, y el carnal, el aquí y el ahora. Uno de los ejemplos más tremendos fueron justamente las últimas horas de Jesús, porque en ese momento, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, de alguna manera la comunicación con el Padre ya no existía. Se había separado. Por eso su alma estaba profundamente triste, no con miedo, sino con una profunda tristeza, y una tristeza hasta la muerte, porque no respondía al Señor. Y ahí era una tentación cada vez más fuerte, porque estaba completamente solo. Y su carne en ese momento clamaba. Y dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su vida terrena, es decir, en su carne, es decir, en su vida como nosotros,
con esas necesidades, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado. ¿Qué leemos aquí? Porque ese fue uno de los momentos más tremendos en los que Jesús fue tentado. La muerte era la muerte física era un paso, pero la muerte espiritual era la que lo hacía sentir más afligido. ¿Te ha pasado en los que sientes que Dios no te responde? ¿En los que sientes en los que Dios no te contesta? Imagínate, en el caso de Jesús, en el que nunca en toda la eternidad se ve separado del Padre. Él sabía lo que le iba a acontecer físicamente, pero no quería perder la comunión con Dios. Pero dice algo adicional: fue oído, fue escuchado a causa de su temor reverente. No estuvo exigiendo, no estuvo reclamando, no estuvo quejándose. Es más, le entregaba la voluntad a Dios el Padre, pero su alma estaba muy angustiada, y dice que fue oído por su Padre. En ese momento en el que justamente estaba crucificando él nuevamente su carne en el aquí y en el ahora, porque era en ese momento en el que estaba sintiendo tan grande aflicción, sus deseos de no separarse de Dios. Ahí su carne sí se enfocó en ese momento, sí se enfocó en ese ahora. ¿Y cómo fue que Dios le respondió a Jesús? Le envió a un ángel en ese momento. Y dice que el ángel lo fortaleció. ¿Cómo crees que lo haya animado? ¿Cómo crees que lo haya fortalecido? ¿Tú crees que le llevó de comida? Cuando tú estás en una profunda tristeza, ¿quieres comer? Le llevó algo más. ¿Qué necesitaba en esos momentos? Él lo que ocupaba era algo que refrescara lo más profundo de su alma, porque existía esa separación. Porque su carne veía el aquí y el ahora. No se menciona qué fue lo que le dijo el ángel a Jesús. Lo que sí podemos estar seguros es que no fue algo que se centrara en Jesús. Nunca. No le dijo: ánimo, échale ganas. Ni tampoco: eres el mejor. En ninguna manera. Ha de haber sido algo como: solamente a través de ti demostraré cuánto hemos amado al mundo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Solamente serán unas horas y volveremos a estar juntos. Recuerda, si el grano no cae en tierra y muere, no puede haber fruto. O tal vez le pudo haber dicho: hay un ladrón que rescatar y que necesita consuelo. Y después vendrán muchos más de 200 generaciones que van a necesitar de ti. Seguramente el mensaje fue: no veas ahora, ve después, mira después. Y es lo mismo que te dice a ti que estás pasando por una aflicción: espera, yo estoy contigo, yo estoy detrás de todo esto. No te voy a dejar. Si tú confías en mí, no vas a ser avergonzado.
En otras palabras, cuando tú te encuentres luchando por cumplir la voluntad de Dios y te sientes desesperado, desesperada, clama a Él con todo tu corazón de forma reverente. Y Él te va a responder con una palabra inspirada en sus promesas que te permitirán ver el futuro y confiar. Y después será un gozo. Te voy a poner algunos otros ejemplos de cómo un hombre íntegro miró hacia el futuro. La historia de José. Recordarán que José fue llevado como esclavo a Egipto y la esposa de Potifar le dijo: acuéstate conmigo, aquí y ahora. Y él le respondió: no, mira, no hay otro como yo en esta casa, aquí donde estoy viviendo. Y ninguna cosa me ha reservado tu marido sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría en contra de Dios? Él estaba mirando mucho más allá que un simple momento. Él tenía las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros, pero él tenía una visión mucho más amplia, una visión que nos hace falta a nosotros. Y dime algo, ¿tú crees que él decidió en ese preciso momento no trajo una bendición? ¿Tú crees que no trascendió? Casi nada. Si él hubiera aceptado en ese momento, en esos 5 minutos, hubiera aceptado, tarde o temprano, esa mujer lo hubiera traicionado. Y adiós a la esperanza para el pueblo de Israel. Pero gracias a esa decisión, el día de hoy existe esta nación que es una de las potencias mundiales, a una decisión. Y justamente de ahí es de donde viene el Salvador. Pero también vemos otro ejemplo, ¿verdad? Imagínate que a Abraham se le dijera: mira, de tu descendencia van a ser benditas muchas naciones, y así ocurrió. Pero por aquella decisión que tomaste en tu carne y en tus fuerzas, por haber escuchado a Sara, también de ahí van a salir terroristas. Entonces las decisiones que tomemos van a trascender por generaciones. Así que, jóvenes, mucho ojo, vean a futuro. Antes de tomar una decisión apresurada en el presente a causa de las circunstancias. No. Aquel que mira con integridad, entiende que el después es más que la hora. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Oremos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por su enseñanza. Por favor, si te pones de pie. Amado Padre y bendito Dios, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por ayudarnos a mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Te rogamos a que nos ayudes a ver desde tu perspectiva y no de la nuestra. Queremos tener esa fe que nos lleva a mirar hacia el pasado, con todo aquello que tú has hecho, Señor, con todas aquellas enseñanzas que vemos y todos aquellos ejemplos que tenemos que han llegado a nosotros
y que nos ayuden a entender que las decisiones que tomemos pueden tener consecuencias muy benéficas o muy trágicas. Ayúdanos, Señor, siempre en que estemos en esa circunstancia donde esté esa debilidad, donde nos encontremos con esa angustia y desesperación, a no tomar decisiones a la ligera. Ayúdanos para tener ese mapa y esa visión de que habrá consecuencias a largo plazo, para bien o para mal. Y te rogamos, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos dé luz en esos momentos de oscuridad, de desesperación, porque como ovejas tenemos la vista muy corta. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad cuando somos justamente débiles en la carne. Cuando hemos puesto o hemos crucificado nuestra carne en esa cruz, deteniéndonos de hacer lo malo y más bien esforzándonos en tu gracia por hacer el bien en base a tu justicia. Gracias, Señor. Clamamos a ti y sabemos que no nos vas a dejar, porque tú así lo prometiste, porque no eres como los hombres que mentimos, ni tampoco eres hijo de hombre para que te arrepientas. Muchas gracias, amado Padre, por tan grande amor y tan grande salvación. En el nombre de Jesús, amén.